mucho revuelo político por lo que sucedió en el radicalismo, el desafío de Manes a Mauricio Macri. Siguen los cruces. ¿Qué busca Manes al desafiar tan fuertemente a Mauricio Macri? Un Macri que ha también reaparecido en escena con un mensaje fuerte desde España, Pablo. Sí, es así. Habló Mauricio Macri de una sociedad que está mediocrizada hace ya 70 años, habló, ¿no? Entonces, este Mauricio Macri que viene redoblado, que redobla la apuesta. Y un Manes que trata de enfilar como un lado B dentro de Juntos por el Cambio. Porque, ¿cuál es el ¿Querés que lo análisis veamos a Macri en Dale, España? si lo tenemos, dale, sí, vamos claro. para adelante. Mucha tristeza. Mi querido país, quiero decirles que claramente debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años, pues la única que era entre las 5 más ricas y hoy estamos llegando a niveles del 50% de pobreza en muchas regiones del país. Y eso es mucho dolor, mucha tristeza. Mucha gente angustiada, desesperanzada, no entendiendo el porqué. Pero yo creo realmente que está pasando algo distinto en la Argentina. Aquello que siempre se quejó Mario cada vez que fue, dice, ¿cómo votan aquellos que lo llevaron desde ese lugar a este lugar de decadencia? Bueno, tal vez en un proceso largo, pero yo siento que esta vez está habiendo un verdadero aprendizaje. Los americanos dicen learning by doing, yo digo los argentinos estamos haciendo learning by suffering. Y entró. Yo hoy les quiero decir que estoy muy sorprendido de lo que está pasando en mi país. Estoy muy contento porque finalmente puse 18 años de mi vida en este amor por la Argentina en la política. Le traje un enorme daño a mi familia porque el kirchnerismo, como todos los populismos, es salvaje y los atacó sistemáticamente hasta demolerlos económicamente. Y bueno, eso me llevó a enfrentamientos muy grandes con mi padre, que bueno, que en paz descanse. Y la verdad es que hoy siento que está empezando a tomar color y que valió la pena. No estaba escrito que esto tenía que continuar eternamente. Y yo les digo, el año que viene, el país que tal vez fue el que inventó el populismo con Evita y Perón, sea el primero en sacárselo de encima y lo exporte al mundo, que lo está abrazando al populismo con mucho entusiasmo. Lo decía hace un rato una conferencia en la Universidad de Salamanca, que maravilloso lugar que no conocía de tantos que tiene España, que creo que vienen con certidumbre 20 años de crecimiento en Argentina como tuvimos al principio del otro siglo. La Argentina va a volver a tomar el rumbo de la sensatez, de la cultura del trabajo, de la meritocracia, que son los valores que se fundan en la libertad. Bueno, ahí está Mauricio. Estaba en un evento Macri, privado en este caso, sí, con Mario junto a Mario Vargas Llosa Vargas Llosa y a Gerardo Bongiovanni, presidente de la Fundación Libertad. Un evento privado. Él recuerda un discurso previo que hizo en estas horas en la Universidad de Salamanca. Macri que viene, ya va a presentar el libro, el martes 11 va a presentar su libro que se llama ¿Para qué? Recordamos. Ahora contamos lo del libro. Pero para ponerlo en contexto, Macri viene con la idea de que hay que terminar con el populismo y es lo que quiere que el PRO, que es su partido, no pierda como eje. Por eso le habla mucho a Horacio Rodríguez Larreta, que hoy también habló. Ahora veámoslo justamente como contrapunto y después vamos a hacer el análisis con Eduardo Fidanza. Macri plantea el tema del populismo económico. Esta semana salió, como conocen, Facundo Manes muy duro a cruzarlo a Macri diciendo que él hacía populismo institucional. Eso ha generado un revuelo enorme dentro de Juntos por el Cambio y una repercusión mediática muy grande. Ahora vamos a analizar qué busca Manes desafiando a Macri en el mismo tema en el cual Macri busca hacer pie, que es yo soy el antipopulismo. Y me instalo como el antipopulismo, por lo menos económico. Ojo con porque aparte estamos viendo muchos populismos de derecha. Ojo que estamos viendo la discusión de Bolsonaro en Brasil, sí, Trump en Estados Unidos. Milei en la Argentina. Bueno, hay toda una discusión respecto a los populismos también de derecha. El otro punto que a mí me parece muy interesante es que Macri es uno de los pocos dirigentes políticos que en este momento está enviando una visión al mundo positiva de lo que él cree son los próximos 20 años para Argentina. Es decir, está planteando, Argentina tiene 20 años de un futuro muy promisorio. La única dificultad es que Macri también había planteado eso
en 2016. Es decir, había planteado que se iniciaba una etapa de lluvia de inversiones y una Argentina despegando. Entonces la pregunta, obviamente para el ingeniero Macri, es, bueno, ¿qué vas a hacer vos políticamente y cómo vas a construir ese futuro? Porque ese futuro no se construye automáticamente. Macri tiene un razonamiento que dice la sociedad está cambiando. Pero lo mismo creía Macri en 2016. Y su gobierno fracasó desde el punto de vista económico estrepitosamente. Entonces, ¿qué es lo que está planteando? Es el otro interrogante que no cualquiera se hace, digamos, sino que se hace fundamentalmente el establishment económico, que plantea, bueno, a futuro, ¿cómo va a estar la Argentina? Bueno, depende en gran medida de la dirigencia política que tengamos. Dicho de otra manera, Milei, que jamás gobernó nada, puede decirlo. Y puede plantear, miren, yo voy a ser el que lidere 20 años de una Argentina. Total, puede decir cualquier cosa, no gobernó nada. Pero alguien que gobernó y que no le salieron bien las cosas tiene que plantear qué va a ser distinto para que efectivamente las cosas salgan como él dice y con quién va a construir ese futuro político. La contraparte es Rodríguez Larreta, que justamente Macri está planteando acá que el cambio se produce solo, que viene de la sociedad, de abajo hacia arriba. La sociedad se dio cuenta de que tiene que votar otra cosa. Sí, está claro que este gobierno tiene altísimas chances de ser derrotado el año que viene. El problema es cómo se construye políticamente la futura gestión, no quién le gana a este gobierno. Pero Macri plantea que una vez que es derrotado este gobierno, como en su momento fue derrotado el kirchnerismo con Scioli, inmediatamente las políticas son exitosas. Y ha quedado demostrado que no. Su gobierno mismo fue un fracaso económico muy estrepitoso, que por ahí ha quedado un poquito eclipsado por el fracaso económico actual, todavía mayor. Fíjense lo que decía Larreta, insisto, con este tema de interpelado sobre los que garantizan el cambio. ¿Quién garantiza el cambio? ¿Es porque alguien habla bien en televisión y dice que va a ir en contra del populismo? ¿O es alguien que puede gestionar políticamente, como se hace en democracia? Esto no es la Rusia de Putin donde se impone. Puede gestionar los cambios que la economía y la sociedad necesita. Miren lo que decía Larreta. Mauricio, yo creo que el verdadero cambio es el hacer, es lo que estamos haciendo acá en la ciudad. El verdadero cambio es lograr bajar el delito a la tasa más baja de la historia. Ese es el cambio. El verdadero cambio es defender las escuelas abiertas. El verdadero cambio es luchar contra el cambio climático, como estamos haciendo con todo el plan de reciclado, con el plan de más hectáreas verdes. Ese es el cambio que vale. Y en cuanto al apoyo también, el apoyo importante es el apoyo de la gente. Nosotros trabajamos, en nuestro caso acá en la ciudad, para el bienestar de los millones de argentinos, muchos que viven, otros que nos visitan, otros que estudian, otros que trabajan acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ese es el apoyo que realmente vale. Bueno, ahí estaba Larreta. Muchos interpretaron, bueno, le está diciendo, no necesito yo que me unja presidente el dedo mágico de un líder dentro de Juntos por el Cambio, como ocurre del otro lado de la grieta con Cristina. Algo importante, Maxi. Sino que eso depende de la gente. Ahora, después el cambio se hace gestionando. No se hace porque ganes una elección. Algo importante, Maxi, nos quedamos fuera del corte. Sean quienes sean los candidatos, plantea Larreta, va a decidir la gente. O sea, lo que está diciendo es, a ver, yo voy a jugar y voy a ser candidato y me voy a enfrentar en las PASO a quien sea. Ese es el planteo de Horacio Rodríguez Larreta, que recordamos, dentro del PRO tiene hoy, te diría 3/4 adversarios, porque la tiene a Patricia Bullrich, la tiene a María Eugenia Vidal, que no se sabe, dice que va a ser candidata a presidente también, y a un Macri que no sabemos a qué va a jugar, si va a jugar como gran elector dentro de la interna del PRO o si va a ser el mismo candidato a presidente. Y un agregado respecto a lo que vos decías, porque es algo que vienen repitiendo en el entorno de Mauricio Macri, lo viene diciendo él en privado, el escenario es distinto al de 2015, porque el que sea presidente dentro de Juntos por el Cambio, si se da como se está dando en las encuestas hoy, va a tener probablemente una mayoría o casi una mayoría en el Congreso, algo que Juntos por el Cambio no tuvo Cambiemos era en ese momento, en 2015 siempre tuvo que gobernar desde una minoría. Si hoy se dieran los resultados electorales que se están planteando en las encuestas, hoy, que son una foto, ¿no? El escenario en el Congreso para Juntos por el Cambio va a ser muy distinto al que tuvo que enfrentar Macri en 2015. Está Eduardo Fidanza. Eduardo, gracias por atendernos, muy amable.
Hola Maxi, buenas tardes, ¿qué tal? Una pregunta muy concreta te hago. ¿A quién desafía Manes cuando interpela tan duramente a Macri y cuando critica tan duramente a Macri con el tema del populismo institucional? Mira, yo lo que creo es que esto hay que verlo en perspectiva. Aquí hay que ver que tanto Macri como Cristina Kirchner son las figuras que han movido, hegemonizado la política en los últimos 15 años. Ellos mantienen mucha visibilidad mediática y, por cierto, son políticos muy hábiles, han gobernado. El punto es, como yo dije alguna vez, ellos tienen capacidad táctica, pero tienen impotencia estratégica. ¿Qué quiere decir? Que ya no rigen las condiciones de cuando ellos tenían el liderazgo indiscutido. Entonces, lo que estamos asistiendo en Juntos por el Cambio es a un desafío a la figura de Macri, un desafío a su liderazgo. Lo vemos en Manes, pero también lo vemos en Rodríguez Larreta. Y no lo vemos en el oficialismo porque tal vez no buceamos, pero la centralidad de Massa también puede significar un cuestionamiento para Cristina Kirchner. Entonces estamos en una transición de liderazgos que tendría que haber empezado en 2019 y que por diversas circunstancias se postergó. Pero eso es lo que yo creo, el trasfondo tanto de lo de Manes como de lo de Rodríguez Larreta, ¿no? Y la otra pregunta que te hago es, está claro que todos están buscando diferenciarse de esta Argentina, ¿no? No solamente los líderes políticos de derecha, sino es evidente el caso de Lula, que antes de la elección le dijo a los principales empresarios brasileños: la Argentina está hundida, no sé cómo va a salir, y está enviando señales a través del equipo económico que está formando a su alrededor, de que quiere hacer todo lo contrario de la Argentina, de esta Argentina. ¿Cómo ves vos el armado político en la oposición? ¿Alcanza con el planteo de Macri diciendo esta vez el cambio de la sociedad va a ser profundo y porque nos va a votar a nosotros, ya está, vamos a gobernar sin dificultad y vamos a estabilizar la economía argentina, etcétera, etcétera? No, a mí el de Macri es un planteo mediático que no se condice con los datos que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el 50% de la sociedad argentina tiene mala imagen de Macri y más del 50% lo tiene de Cristina. Si uno se puede preguntar en qué consenso o cuál va a ser la base social electoral de lo que plantea Macri. Y uno, a diferencia de cuando Macri llegó en 2015, que era un líder indiscutido, ¿no es cierto?, y que tenía una base electoral muy significativa que le permitió llegar a la presidencia, uno ahora ve un Macri retórico, un Macri que baja línea, un Macri que presenta un libro, pero la verdad que no tiene la base electoral para respaldarlo. Ahora, hay un tema, Maxi, que yo creo que es central en este momento en la Argentina, que es que si vemos los datos preliminares de las encuestas, no necesariamente la intención de voto, sino las imágenes. Las encuestas son más confiables para mostrarnos las imágenes de los dirigentes. Aquí estamos yendo a un escenario donde el bicoalicionismo se está rompiendo y hoy se puede hablar de prácticamente 3/3, donde un tercio lo tiene el gobierno, otro tercio lo tiene Juntos por el Cambio, pero otro tercio lo tiene Milei. No sabemos si Milei es por él o porque en él se proyecta el desencanto, el resentimiento. Pero atención con este dato. Entonces se vuelve importante los consensos que se consigan y se vuelve, digamos, irrelevante los proyectos que no tienen una base electoral. Disculpame un segundito, ¿no? Porque vos estás hablando por tercios, pero acá hay 2/3 de la sociedad, suponiendo que Milei tenga un tercio, 2/3 de la sociedad que votan en contra del gobierno. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí, claramente. Y hay un tercio que sería el que de Milei que vota más furiosamente en contra del gobierno. Por supuesto, yo te diría que los que votan a Milei o los que tienen buena imagen de Milei, en realidad lo que están manifestando
es lo que Milei les muestra o les dice. No, pero que con eso te quiero decir, Sistema. entonces desde ese punto de vista es racional el planteo de Macri, porque está diciendo hay 2/3 de la sociedad que está muy enojada, hay 1/3 que es nuestro votante pero que ahora está muy cerca de Milei, que está más enojado todavía. Yo subo la apuesta porque es la forma también de consolidar el espacio opositor con un discurso duro, porque todo el mundo está enojado con este gobierno. Cuanto más me diferencie, más me consolido. Sí, está bien, pero también podemos clasificar a los políticos por su estilo, ¿no es cierto? Por ejemplo, Macri expresa como Patricia Bullrich. Ahora, ahí se me cortó, Eduardo. Quiero sumar a esta discusión que estamos teniendo con Eduardo Fidanza, lo que dijo Isabel Díaz Ayuso, la presidenta del Consejo de Madrid, porque es muy interesante. Hay varios sectores de derecha que están, Macri también estuvo en España, diferenciándose del peronismo. Pero claro, ojo que acá estamos con una oposición que aspira a ganar el año que viene. Digamos, no estamos con una oposición que es estilo Trump, que tenía un discurso más duro y perdió. O Bolsonaro, que tenía discurso duro y perdió, y probablemente pierda en el balotaje. Sino que estamos en una oposición que, más allá de su definición ideológica, sabe que tiene grandes chances de ganar. Entonces, por eso el planteo y la discusión en la oposición, ¿vale acá endurecerse ideológicamente o vale simplemente gestionar y empezar a armar alianzas políticas sobre cómo gobernar en el futuro? Eduardo, me interesa también tu opinión sobre lo que dijo Díaz Ayuso, que es una especie de rockstar de la derecha internacional. La verdad que es una política con una gran elocuencia y siempre genera mucha repercusión con sus dichos. En este caso habló de por qué España se tiene que diferenciar del fracaso del peronismo. Nos va a llevar a la ruina. Y no es el gobierno de las mayorías y mucho menos el gobierno de la gente real. Es el gobierno que primero crea la pobreza para luego crear dependencia del Estado. Es populismo fiscal. Le quitan el dinero a la gente para luego, como hacen los peronistas, repartirlo en pagas, ayudas, subsidios. Pero le tengo que decir que la pequeña empresa española no aguanta más, que no pueden hacer frente a tantos gastos de producción, que él quiere ser libre, quiere tener sus proyectos, quiere tomar sus decisiones. Y por eso en las pasadas elecciones el sur de la Comunidad de Madrid, que se pensaban que era suyo, se tiñó de azul. ¿Y sabe lo que vamos a hacer de aquí en adelante? Demostrar a su gente que no se está peor por ser del sur, sino por haber estado durante tantos años como en Andalucía en manos de sus políticas económicas, sociales y fiscales. Y por cierto, la pregunta es si no es casualidad que donde gobierna el PSOE siempre todo va a peor. Afortunadamente en España ya nadie cree al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Dijo lo del peronismo? Sí. Ah, no lo escuché, lo había visto en YouTube, pero no. Arruina el motor económico de España, además lo tuiteó, no solamente lo dijo. No, pero por eso yo lo había visto, pero no estaba en el corte. Dijo, ¿cómo hacen los peronistas? Le sacan dinero a la gente para luego poner... No, pero lo dijo dos veces. Una vez dijo al principio que distribuyen los peronistas y después dijo lo del motor económico de los peronistas. Vuelvo al tema del posicionamiento de Juntos por el Cambio. Eduardo, acá estamos hablando de que hay un discurso que prende en distintos sectores en otros países, un discurso más duro, más de derecha, en algunos casos más liberal, más conservador. Pero acá estamos hablando de una oposición que tiene altas chances de ganar y que tiene un entramado ideológico muy amplio y tiene alta chance de ganar porque en ningún otro país del mundo, ni en Estados Unidos, ni en Brasil, ni en España, se ha visto los números que tiene Argentina en términos de fracaso económico. Por eso estamos viendo una situación donde todos se quieren diferenciar, sean de derecha o de izquierda, del actual gobierno en la Argentina, que es el que está en este momento viendo cómo hace para sacar esta situación adelante. ¿Cómo se entiende esto dentro de la interna de Juntos por el Cambio? ¿Hay que endurecer o hay que abrir el juego ya pensando en la gobernabilidad
después de la elección del año que viene? Bueno, yo te decía que también podemos distinguir no solamente la pertenencia partidaria, sino el estilo. Y ahí tenemos figuras como Horacio Rodríguez Larreta, pero también, en cierta manera, Facundo Manes, Gerardo Morales, que yo creo que van más con una posición moderada, efectivamente, como vos decís, buscando el consenso y la base que va a haber que tener para inducir los cambios que la Argentina necesita. Macri y Patricia Bullrich están teniendo una competencia muy fuerte de Milei, porque la construcción de Milei empieza su caudal electoral por robarle votos a lo que podríamos llamar el ala dura de PRO, y también está consiguiendo votos en la base del conurbano de Cristina Kirchner. Pero entonces esa competencia obliga a Macri y a Patricia Bullrich a elevar el nivel, ¿no es cierto?, y a volverse más duros, porque en realidad ellos compiten no tanto en este momento con el gobierno, sino con la figura de Javier Milei, ¿entendés? Entonces yo creo que eso explica. Pero por otro lado, Rodríguez Larreta expresa la necesidad de mayor consenso. Y ahí hay que ver los radicales. Los radicales, por otro lado, y eso lo expresa Manes, han quedado resentidos por el papel que han tenido durante el gobierno de Macri, sobre todo porque Macri, de una manera muy inconveniente, atacó a uno de los próceres del radicalismo, a Hipólito Yrigoyen, y una vez más dijo que Hipólito Yrigoyen era un populista. Entonces, le costará escuchar que él también es populista, pero antes dijo eso de una de las figuras claves en la historia de la Unión Cívica Radical. Por eso te digo, hay que ver, yo creo que Macri está levantando la apuesta, pero no tiene una base electoral consistente como para pensar que él puede tener una proyección presidencial. Ahora recalculó Macri, está diciendo que el inicio del populismo se dio en el año 45 con Perón y Evita, ¿no? Lo corre para acá para no perjudicar o no generar ruido con sus socios políticos, con los radicales. Sumo a esto la presentación del libro de Macri. Sí, una presentación de un libro donde Macri va a exponer sus principales los lineamientos de lo que tiene que ser el futuro gobierno de Juntos por el Cambio, y de alguna manera lo que se interpreta es que va a ser una marcada de cancha para Horacio Rodríguez Larreta. Recordamos que Macri cuando habla... ¿El libro se llama? ¿Para qué se llama? O sea, ¿para qué queremos gobernar? ¿Para qué queremos volver al poder? Ahí podemos ver la tapa. Recordamos que cuando Macri habla en off y con sus dirigentes cercanos sobre los que son los dos principales candidatos del PRO, que son Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, siempre menciona que Patricia Bullrich, según su mirada, tiene el coraje para emprender los cambios que la Argentina necesita, pero lo que no tiene son los equipos. Y contrariamente a Horacio Rodríguez Larreta, lo que le plantea es que tiene los equipos y es un buen conductor y un buen jefe de gobierno, pero quizás lo que le falta es el coraje para emprender los cambios que se necesita. En esa línea es donde muchos especulan, bueno, el único que tiene las dos cosas es Mauricio Macri, pero claro, a Macri lo que le estarían faltando son los votos, por ahora, porque ve con entusiasmo que va creciendo en las encuestas. Bueno, este es el lineamiento político de Mauricio Macri en su para qué, donde busca fortalecer, insisto, al PRO, que es el partido político que él hizo crecer, que él fundó y que quiere que vuelva a ser gobierno. Si va a ser el candidato o no va a ser el candidato, todavía hay incógnitas. En su entorno aseguran que no, que él está trabajando para fortalecer a los candidatos que hoy tiene el PRO, incluyendo también a María Eugenia Vidal. Lanzó hace poco su escuela de intendentes, también con esta misma línea, esto de para qué tienen que gobernar. Bueno, es un primer puntapié que da Mauricio Macri para contar cómo él ve el futuro de la Argentina. No sabemos si siendo candidato o no siendo candidato, y después habrá otra contienda que es con el radicalismo, de lo que vamos a hablar más tarde. Eduardo, te hago brevemente la última. Claramente, cuando Macri sacó segundo tiempo, todos se preguntaron ¿para qué? Incluso algunos que decían, ministros de Macri en ese momento, que decían si llegábamos a ganar en el 2019, ¿para qué? ¿Y cómo lo hacíamos? Y no quiero mencionarlo, porque en otros momentos lo he dicho, pero no quiero mencionarlo ahora en medio de la interna, quiénes son, porque se genera después la interna sobre la interna. Pero todo el mundo sabe en la política quiénes eran los que le decían a Macri ¿para qué? Bueno, Macri ahora, habrá que leer el libro, saca el libro y dice ¿para qué? ¿No falta un tercer libro que es ¿y cómo lo haremos?
Sí, por cierto, estamos además en una fase de pre-campaña donde todavía los precandidatos no enfrentan las preguntas más precisas sobre cómo van a hacer las cosas. Por ahora estamos en la fase de las generalidades, pero de acá a unos meses cada uno de los candidatos va a tener que especificar bien, porque a ver, Maxi, creo que hay un consenso técnico profesional de que la Argentina tiene que tener parámetros de macroeconomía razonables que conviertan a este país en un país más, en un mundo donde el 95% de los países tienen parámetros razonables, y eso va a haber que explicarlo. Y lo que pasa es que Macri cree que él se equivocó al no hacer un ajuste severo del gasto público en su momento, y eso va a depender de las condiciones políticas, va a depender del consenso, e inevitablemente va a depender de fuerza política y de negociaciones. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, y el que yo creo que mejor le va a ir, sobre todo en la oposición de Juntos por el Cambio, es el que sea más capaz de convencer respecto a tener un programa de transformación. Sí, claramente, insistimos, porque hay un escenario económico en el cual, si no fuera un gobierno peronista, que tiene a la CGT, a la CTA, a los movimientos sociales, todos disciplinados, obviamente todos los que están negociando hoy en los despachos del oficialismo estarían en la calle. Y muy probablemente con 100% de inflación van a estar en la calle a partir del 11 de diciembre del 2023, si hay un nuevo gobierno, es decir, si la oposición es gobierno a partir de la próxima elección. Y eso plantea todo un desafío de gobernabilidad, pero también plantea todo un problema enorme de cómo transitamos el año largo que falta, ¿no? Que es algo que obviamente tiene su principal responsabilidad en el actual gobierno, pero también en toda la dirigencia política. Sí, Eduardo. Una cosa más y termino. Ojo que la gestión de Massa, más allá de los límites que tiene, lo que muestra es que aún un gobierno que ha sido populista en lo económico empieza a reflexionar sobre los límites de ese populismo, porque la manifestación mayor es la inflación. Entonces, este problema el gobierno lo enfrenta empezando a entender cuáles son las raíces de la inflación. Es un avance, a pesar de que Massa consiga objetivos moderados. ¿Por qué? Porque muestra ese consenso que no es solamente técnico profesional, sino que es también social. La gente se empieza a dar cuenta, ¿no es cierto?, que con esta macroeconomía es imposible progresar. Y creo que vamos en camino a 2024 con mayor razonabilidad en el plano económico. Para eso se necesita consenso y resolver algo que es en qué medida la oposición no peronista va a contar con un peronismo racional para que este país asegure la gobernabilidad. Eduardo, gracias, muy amable como siempre. No, al contrario, gracias a vos. Muy interesante.